Bienvenidos de nuevo. Bueno, el Servicio de Parques Nacionales ha reabierto la cueva de las cúpulas dentro del Gran Cañón. La cueva, que anteriormente había sido la única abierta al público, ha estado cerrada desde finales de marzo. El Gran Cañón es uno de los lugares más estudiados de la Tierra. Sin embargo, oculto dentro de sus paredes, hay una región a la que ningún visitante tiene permitido entrar. No aparece en los mapas públicos y el acceso está sellado por orden federal. Durante décadas, los guardaparques han reportado fallos de equipos, drones desaparecidos y luces extrañas parpadeando en lo profundo de los acantilados, donde se supone que no debe haber nadie. Hay secretos en el Gran Cañón sobre el Gran Cañón que muchas personas realmente no han revelado. Esas regiones fueron marcadas discretamente como restringidas, pero recientemente un equipo de científicos recibió un permiso raro para entrar en una de ellas, y lo que encontraron en lo profundo del cañón ha dejado al mundo atónito. La zona que nadie se atrevió a entrar. Oculto en lo profundo del Gran Cañón hay un lugar del que la mayoría de los visitantes nunca oyen hablar. Es un tramo de acantilado tan inestable y remoto que incluso los funcionarios del parque hablan de él con cautela. Los guardabosques lo llaman la zona prohibida. Los acantilados se elevan casi verticalmente, sus caras marcadas por profundas fracturas y cicatrices dejadas por constantes desprendimientos de rocas y poderosas ráfagas de viento. Según los registros del parque, el último descenso oficial terminó en desastre cuando una repentina caída de rocas golpeó a uno de los escaladores. Una roca golpeó su hombro y lo arrastró contra el acantilado, rompiendo su arnés y fracturando varias costillas antes de que la cuerda de seguridad lo detuviera. El equipo logró subirlo, pero el rescate tomó horas y su equipo quedó aplastado en la base de la pared. Las autoridades del Parque Nacional clasifican la zona prohibida como un peligro geológico y un sitio cultural protegido. Los acantilados allí son propensos a colapsos repentinos y el suelo está cubierto con los restos de expediciones anteriores. Según informes internos de seguridad, incluso vibraciones menores podrían desencadenar un desprendimiento masivo de rocas. Las tribus locales también solicitaron que el área permaneciera cerrada, citando tradiciones de larga data conectadas con lo que llaman el lugar de emergencia, una ubicación que se cree es una de varias entradas al inframundo descritas en las historias orales Hopi y Havasupai. Los Hopi y Havasupai son pueblos indígenas nativos de la región del Gran Cañón, cuyos antepasados han vivido alrededor de sus acantilados y ríos durante siglos. Según estos relatos, se dice que las primeras personas surgieron de debajo de la tierra a través de aberturas en el cañón y se les advirtió que nunca regresaran. Para los ancianos tribales, esa región es un terreno sagrado donde la frontera entre los mundos es delgada, y perturbarla arriesga despertar fuerzas que deberían permanecer selladas. Y la palabra egipcia antigua Tuat o Duat se refiere al inframundo a donde vas después de morir. A finales del siglo XX, solo unos pocos equipos científicos habían intentado llegar a la zona. Los primeros informes mencionaban caídas abruptas que aparecían sin previo aviso. Un estudio de escalada en la década de 1990 se retiró después de un desprendimiento de rocas casi fatal. Después de eso, la zona prohibida del cañón se convirtió en uno de los últimos lugares que nadie se atrevía a estudiar. Eso cambió a principios de 2024, cuando un equipo de investigación multidisciplinario recibió una rara autorización para investigar el área. Después de una serie de pequeños derrumbes cerca del corredor del río que generaron preocupaciones de seguridad, las autoridades del parque aprobaron un estudio de estabilidad geológica. El equipo incluía geólogos, especialistas en clima y expertos en cartografía de varias universidades. Su misión era analizar los patrones de erosión y las fracturas de tensión utilizando escáneres LIDAR avanzados y cámaras espectrales capaces de capturar datos donde nadie podía estar de manera segura. Durante semanas, las lecturas parecían normales. Los monitores mostraban las habituales capas irregulares de piedra caliza y sedimento. Luego, el software generó un escaneo de una cara del acantilado norte y comenzaron a aparecer arcos tenues en los datos. Las formas eran simétricas y precisas, brillando en la pantalla como el contorno de habitaciones ocultas. Al principio, los científicos sospecharon un error de calibración. Cuando múltiples dispositivos confirmaron las mismas formaciones, la tensión en la tienda de control pasó de la curiosidad a la incredulidad. Según informes preliminares, el equipo debatió si investigar de inmediato o esperar un análisis más detallado. La curiosidad prevaleció. Comenzaron los preparativos para un descenso controlado en la pared del cañón para confirmar lo que los escáneres habían visto. Aún no lo sabían, pero esa decisión los llevaría a enfrentarse cara a cara con algo que la humanidad nunca debió encontrar. El descenso a las cámaras ocultas. El descenso comenzó antes del amanecer. El cañón estaba silencioso, excepto por el sonido del metal tintineando y el suave murmullo del viento moviéndose entre los acantilados. El equipo de investigación se encontraba en el borde, mirando hacia abajo a una pared tan empinada que parecía caer directamente en la oscuridad.
Esta era la zona prohibida, el único lugar que incluso los escaladores experimentados evitaban. Los científicos sabían que una roca suelta o una ráfaga repentina podría acabar con todo. Revisaron sus cuerdas, probaron sus anclajes y se movieron uno a la vez. Cada pocos metros se detenían para escuchar. It's crazy. This tiny little entrance here opens up into such a massive cave. Esperando el leve crujido de la piedra moviéndose. Según los informes, la tensión era tan densa que incluso el sonido de un guijarro cayendo hacía que alguien se estremeciera. Pasaron casi 2 horas antes del primer avistamiento importante. Cuando la luz de la mañana alcanzó el acantilado, sus linternas revelaron algo extraño abajo. Un leve brillo bajo las capas de roca y manchas minerales. Al principio, pensaron que era solo una ilusión causada por la humedad, pero cuando enfocaron sus luces, vieron 3 formas arqueadas perfectas talladas en la piedra. Eran altas, lisas y uniformemente espaciadas. Era el tipo de simetría que la naturaleza rara vez crea. Uno de los escaladores susurró que parecían las entradas a puertas enterradas. Llegar a esas aberturas no fue tarea fácil. El equipo tuvo que tallar apoyos y despejar siglos de polvo. El escalador principal informó que la superficie de la roca se sentía diferente, más dura, más lisa y más fría que el acantilado circundante. Cuando finalmente llegaron a la primera abertura, aseguraron las cuerdas y entraron con cautela. La temperatura en el interior bajó bruscamente. Su aliento salía en pequeñas nubes y sus voces resonaban en tonos cortos y planos. El aire se sentía pesado, como si no se hubiera movido en siglos. Dentro, sus linternas revelaron paredes diferentes a cualquier cosa que hubieran visto antes. En lugar de la textura irregular y desigual de las cuevas naturales, estas paredes eran limpias y curvas. La superficie era tan lisa que la luz se deslizaba sobre ella sin romperse. No parecía erosión, parecía tallado. Un investigador pasó una mano enguantada por la pared y dijo que se sentía pulida, casi intencional. A medida que avanzaban más, el espacio se abría en 3 cámaras conectadas por un túnel estrecho. La primera cámara podía albergar a varias personas de pie. La segunda se curvaba hacia adentro como una media cúpula. El último era más pequeño pero se extendía más hacia la roca. Cada pared tenía surcos tenues, como marcas dejadas por herramientas. Algunos eran apenas visibles mientras que otros formaban patrones poco profundos que se repetían a intervalos regulares. En el centro de la cámara más grande, el equipo encontró algo que hizo que todos se detuvieran. Una plataforma de piedra rodeada por un anillo de rocas. Las rocas no estaban colocadas al azar, estaban inclinadas en un patrón que apuntaba hacia la misma dirección. Cuando se midieron, las cámaras se alinearon casi perfectamente de este a oeste, como si alguien las hubiera diseñado para seguir el camino del sol. Por un momento, nadie habló. Según los informes de campo, el grupo permaneció en silencio, cada uno dándose cuenta de lo mismo. Esto no era obra de la naturaleza. Alguien lo había construido. Las paredes, los ángulos, la disposición, todo transmitía un sentido de orden. Uno de los científicos escribió más tarde que entrar en ese espacio se sentía mal, no porque fuera peligroso, sino porque parecía ocupado. No podían decir quién lo hizo o cuánto tiempo había estado oculto. El aire olía seco e intacto. Sin embargo, las superficies parecían casi nuevas. Se sentía como entrar en el diseño de otra persona, dijo más tarde un investigador. Pero el diseño implicaba un propósito, y la primera pista de ese propósito esperaba en la plataforma misma, el objeto que no debería existir. La plataforma en el centro de la cámara parecía simple al principio. Era plano y estaba cubierto por una fina capa de limo como todo lo demás en la habitación. Uno de los investigadores pasó su guante por la superficie y se quedó inmóvil. Bajo el polvo, algo metálico reflejó la luz. El equipo se inclinó más cerca, quitando el sedimento hasta que apareció la forma completa. Era un objeto circular del tamaño de un plato hecho de metal que parecía demasiado refinado para ser antiguo. La superficie era impecable, lisa, fría y perfectamente simétrica. Cuando uno de los escaladores lo tocó, se retiró de inmediato. El metal se sentía helado, más frío que el aire a su alrededor, casi como si estuviera absorbiendo el calor. Trabajaron con cuidado para sacarlo del limo compactado. Usando herramientas esterilizadas, el equipo lo desprendió y lo colocó sobre una superficie acolchada. El objeto parecía recién forjado a pesar de haber estado sellado bajo tierra durante lo que podrían haber sido miles de años. Su superficie no se oxidaba, descascarillaba ni opacaba bajo la luz. En cambio, emitía un tenue reflejo azulado, del tipo que aparece en el acero pulido. Según las notas de campo, uno de los geólogos susurró que no podía ser natural. Parecía hecho, no formado. Para confirmar, el equipo realizó una prueba de fluorescencia de rayos X portátil, una forma sencilla de leer la composición química del metal. Los resultados sorprendieron a todos. Las lecturas mostraron una alta concentración de arsénico combinada con trazas de platino y níquel. Esta mezcla no existe naturalmente en las rocas del cañón.
Los tonos anaranjados marrones sugieren la presencia de hierro u otros minerales mezclados dentro de la piedra caliza. Requeriría un calor extremadamente alto y métodos de refinación controlados, algo solo posible con tecnología avanzada. El equipo fue recalibrado varias veces, pero cada escaneo mostró el mismo patrón. Los datos sugerían que quien hizo esta aleación entendía la metalurgia a un nivel que ninguna cultura antigua en América del Norte se sabía que poseía. Alrededor del objeto había varios fragmentos de piedra pulida dispuestos en un anillo suelto. Algunas piezas se curvaban hacia adentro, encajando como partes de un marco roto. Una sección tenía una ranura poco profunda que coincidía perfectamente con el borde redondeado del disco, lo que sugiere que una vez había sido colocado allí intencionalmente. Según los informes, el equipo debatió lo que podría significar. Algunos creían que era ceremonial, tal vez una reliquia sagrada dejada por un grupo antiguo. Otros argumentaron que parecía funcional, parte de un dispositivo o mecanismo más grande ahora perdido en el tiempo. Bajo magnificación, el objeto reveló líneas microscópicas en su superficie, finas ranuras rectas que parecían haber sido grabadas con herramientas de precisión. Algunos miembros del equipo especularon que eran grabados o marcas codificadas, mientras que otros pensaron que eran rastros dejados por algún tipo de proceso de modelado avanzado. De cualquier manera, la perfección de esas líneas inquietó a todos. Nada en él coincidía con las herramientas toscas y hechas a mano conocidas de las culturas antiguas. Cerca del borde de la plataforma, el equipo encontró huecos tallados en el suelo de piedra, formando un círculo perfecto que coincidía con el tamaño del objeto. Esto planteó una nueva teoría. La plataforma podría haber sido diseñada para mantener el disco en su lugar, ya sea como parte de una estructura o como base ritual. El descubrimiento hizo imposible pensar en las cámaras como simples cuevas. Fueron construidas por una razón, y este objeto parecía estar en el centro de ese propósito. A medida que la documentación continuaba, el ánimo del equipo cambió de curiosidad a inquietud. El hallazgo ya no se sentía como un avance científico. Se sentía como si hubieran descubierto algo que no pertenecía a la historia humana tal como la conocían. El material, la precisión, el diseño, todo apuntaba a una inteligencia que no debería haber existido aquí. Uno de los científicos admitió más tarde que sostenerlo le dio escalofríos, como si hubiera tocado algo de otra era completamente. El descubrimiento obligó al equipo a reevaluar todo sobre el sitio. Si este artefacto de metal era real, entonces las cámaras prohibidas del cañón no eran formaciones naturales. Fueron construidos por manos que entendían tanto la ciencia como la simetría mucho antes de que se supusiera que existiera tal conocimiento. Según los informes, el investigador principal miró el objeto en silencio antes de finalmente decir: «Si esto es real, cambia todo lo que pensábamos que sabíamos sobre este lugar». Apenas habían comenzado a entender lo que eso significaba. Pronto, la estructura a su alrededor revelaría que el disco era solo el comienzo. La arquitectura bajo la piedra. El descubrimiento del artefacto metálico cambió por completo el enfoque del equipo. Lo que antes pensaban que era una cueva natural, ahora parecía una estructura diseñada para entenderlo. Lanzaron un escaneo a gran escala de cada cámara usando equipos de mapeo láser. Tales como los recopilados por un escáner láser, que representan una forma u objeto en 3 dimensiones, en este caso, la pasarela y las escaleras en la cueva. Cuando los datos tridimensionales aparecieron en sus monitores, las imágenes eran imposibles de ignorar. Las formas formaban cuadrados y arcos perfectos que se alineaban entre sí como si hubieran sido dibujados con una regla. Cada esquina se encontraba en ángulos limpios y exactos. Las curvas repetían una proporción precisa que coincidía con principios arquitectónicos vistos en templos antiguos de Egipto y Mesoamérica. Según los ingenieros en el sitio, la precisión era demasiado exacta para herramientas primitivas o erosión aleatoria. Una inspección más cercana reveló algo aún más extraño. Las paredes llevaban marcas de herramientas tenues que se repetían en ritmo, casi como un patrón de latidos. Esto sugería que los constructores trabajaron juntos de manera sincronizada, golpeando la piedra en secuencia bajo una dirección planificada. Significaba que había habido liderazgo, planificación y conocimiento matemático mucho más allá de lo que los científicos creían que existía en las culturas tempranas de América del Norte. En la segunda cámara, los investigadores encontraron manchas minerales en las paredes que formaban un contorno desvanecido a media altura. Las pruebas confirmaron que provenían de un manantial subterráneo que se había secado hace miles de años. Esto mostró que los constructores habían elegido un sitio con acceso a agua corriente, posiblemente para almacenarla o controlarla. Según informes, algunos científicos creen que la estructura pudo haber funcionado como un reservorio sagrado o un espacio ceremonial vinculado a los ciclos del agua. Al final de la última cámara, el equipo encontró un pequeño nicho que contenía una sola losa de piedra. Su superficie estaba tallada con círculos entrelazados como una cadena. Las tallas eran lisas, idénticas y perfectamente medidas. Algunos creen que el diseño podría tener un significado codificado o representar una forma temprana de matemáticas.
Cuando se escaneó la losa, las distancias entre cada curva seguían un ritmo repetitivo, muy parecido a las notas de una canción o los pasos de un baile. Quien lo hizo claramente entendía el patrón, la proporción y la precisión. Para probar el espacio en sí, un investigador llamó para comprobar el eco. En lugar de dispersarse, el sonido regresó en un tono suave y uniforme. Las paredes parecían estar formadas para mantener la resonancia, como si la sala hubiera sido construida para controlar el sonido. Según los informes, esta realización dejó al equipo en silencio. Quien construyó las cámaras había dominado tanto la piedra como la acústica. Cuando el equipo amplió sus escaneos más profundamente en el acantilado, los instrumentos detectaron señales débiles que nadie pudo explicar, las energías debajo del cañón. Cuando los escaneos alcanzaron más allá de las cámaras principales, las lecturas cambiaron de una manera que nadie esperaba. Sus instrumentos comenzaron a emitir un pitido en un ritmo lento y constante, un pulso débil proveniente de lo profundo de la roca. Se repetía cada 12 segundos, consistente e ininterrumpido. Al principio, el equipo asumió que era interferencia de su propio equipo, pero cuando apagaron todo, el pulso continuó. La señal provenía del propio cañón, como un latido enterrado bajo la piedra. En condiciones normales, los campos magnéticos fluctúan al azar. Nunca se mueven en intervalos perfectos. Sin embargo, aquí, las lecturas subían y bajaban con precisión matemática. Las mediciones tomadas a través de la cámara mostraron la energía más fuerte en el centro y lecturas más débiles cerca de los bordes, como si algo dentro de la roca estuviera produciendo un patrón magnético controlado. Un investigador lo comparó con estar de pie sobre un generador enterrado que nunca se queda sin energía. Las teorías se difundieron por el grupo. Algunos pensaron que el agua subterránea podría estar moviéndose a través de minerales magnéticos. Otros creían que la alineación era demasiado exacta para ser natural. Según informes no verificados, un geofísico sugirió que los constructores podrían haber dispuesto las piedras magnéticas deliberadamente, canalizando la energía de la Tierra en un ciclo repetitivo. Era una idea escandalosa, pero los instrumentos no mentían. Para probar la conexión entre el sonido y el magnetismo, el equipo instaló altavoces dentro de la cámara. Reprodujeron un tono de baja frecuencia constante y observaron las lecturas. En cuestión de momentos, el pulso de la roca comenzó a sincronizarse con el ritmo del sonido. El aire empezó a vibrar y un zumbido bajo llenó la habitación. No era fuerte, pero lo suficientemente profundo como para sentirse en el pecho. Toda la cámara parecía responder, como si la piedra misma estuviera viva y escuchando. Mientras movían sus luces por el techo, un investigador cambió a modo ultravioleta, y fue entonces cuando llegó la verdadera sorpresa. Pequeños cristales incrustados en el techo comenzaron a brillar de un tenue azul. Al principio parecían aleatorios, pero cuanto más brillaban, más claro se volvía el patrón. Los puntos brillantes formaban constelaciones. Al compararlos con cartas estelares, la disposición coincidía con el cielo nocturno tal como habría aparecido hace 15.000 años. Pruebas posteriores mostraron que los cristales no eran formaciones naturales creadas por la geología del cañón. En cambio, eran artificiales, una mezcla de piedra y metal que había sido derretida y fusionada por calor intenso. Este tipo de proceso solo podría ocurrir en un entorno controlado, lo que sugiere que fue diseñado deliberadamente. Quienquiera que construyó la cámara había creado un mapa estelar resplandeciente diseñado para responder a una luz específica, preservando una imagen antigua del cielo nocturno mucho antes de que cualquier civilización conocida pudiera haberlo hecho. Cuanto más profundizaba el equipo en el estudio, más parecían las cámaras responder al sonido, a la luz, a los campos magnéticos. Se comportaban menos como una ruina y más como un sistema viviente integrado en el núcleo del cañón. Un investigador escribió en el registro de campo: "Se siente como si estuviéramos dentro de algo diseñado para pensar". Sin embargo, la revelación más asombrosa aún esperaba más allá de la última pared, un pasaje sellado que no había sido tocado desde la creación del cañón, ocultando algo que el equipo nunca debió encontrar: la puerta y la realización. Mientras examinaban la pared lejana de la última cámara, los escáneres detectaron algo inesperado. Las lecturas sugerían una pequeña abertura en la piedra, apenas lo suficientemente grande para que pasara un microdrón. Curiosos, el equipo posicionó el dron en la estrecha fisura y lo guió hacia adentro. Sus luces parpadeaban contra las paredes húmedas mientras se abría paso, enviando imágenes granuladas. Luego, el espacio se abrió. Una cavidad oculta apareció en la pantalla. Una cámara más pequeña y profunda, llena de rocas irregulares y capas de sedimento que se habían acumulado durante siglos. El silencio en la tienda de control fue inmediato. A medida que el dron avanzaba, su cámara captó algo extraño en la base de la cámara. Al principio, parecía piedra rota. Luego, cuando la luz se ajustó, las formas se hicieron claras. Dos esqueletos humanos yacían uno al lado del otro, medio enterrados en sedimento. El descubrimiento sorprendió a todo el equipo.
Para un sitio que se pensaba intacto desde tiempos antiguos, la presencia de restos humanos era imposible de ignorar. Cerca, manchas oscuras cubrían la pared. Pruebas posteriores confirmaron que era carbón. Dibujado en la superficie, había un símbolo circular rodeado de toscas huellas de manos. Algunos creían que se asemejaba a un diseño ritual, mientras que otros pensaban que era una advertencia, una señal dejada por aquellos que nunca salieron. Al otro extremo de la cámara del dron reveló algo más. Un enorme bloque de piedra caliza bloqueaba lo que parecía ser otro túnel. La superficie del bloque era inusualmente lisa, a diferencia de la roca rugosa a su alrededor. En su centro había una sola hendidura circular. Cuando se compararon las mediciones del dron con el disco metálico encontrado anteriormente, la coincidencia fue exacta. Misma curvatura, misma profundidad, mismo diámetro. La conclusión era imposible de ignorar. El disco no era un adorno o reliquia. Era una llave perfectamente diseñada para encajar en esa hendidura. Las imágenes dejaron al equipo dividido. Algunos querían detener la misión de inmediato, mientras que otros argumentaban que habían llegado demasiado lejos para detenerse. Según los informes, el escalador principal se ofreció a descender por la fisura y confirmar el descubrimiento en persona fue una decisión imprudente. Mientras anclaba su cuerda y comenzaba a descender hacia el estrecho pozo, una sección de roca se desprendió bajo sus pies. Cayó varios metros antes de que la cuerda lo detuviera, dislocándole el hombro. Momentos después, una gran roca cayó desde arriba, rompiéndose en el suelo donde el equipo había estado parado segundos antes. El ruido resonó en la cámara como un trueno. Nadie habló después de eso. Estaba claro que el área era demasiado inestable para cualquier intento adicional. El dron fue retirado y las imágenes revisadas en silencio, los escaneos revelaron débiles reflejos metálicos más allá de la losa. Objetos con forma de varillas y placas dispuestos en una formación deliberada. Algunos investigadores creían que eran herramientas o mecanismos, mientras que otros sospechaban de una bóveda sellada de propósito desconocido. Fuera lo que fuera, estaba claro que la entrada humana sería suicida. La cámara se estaba colapsando en cámara lenta y hasta la más mínima vibración corría el riesgo de derrumbar las paredes. La realización se asentó lentamente. El equipo estaba observando el trabajo de una civilización hace mucho tiempo olvidada, una que había dominado la construcción, la metalurgia y la geometría miles de años antes de que la historia reconociera tales habilidades en América del Norte. Según informes internos no verificados, las imágenes fueron encriptadas e inmediatamente enviadas a las autoridades superiores para su examen. Días después, los funcionarios del parque reclasificaron el área como restringida debido a la inestabilidad geológica. No se concedió más acceso. Lo que yacía detrás de esa puerta de piedra caliza permaneció sellado. Algunos creían que contenía la prueba final de una cultura perdida. Otros advirtieron que contenía algo que nunca debía ser perturbado. Cualquiera que fuera la verdad, un hecho era seguro. El cañón aún no había revelado todos sus secretos. Las noticias del descubrimiento comenzaron a filtrarse silenciosamente a través de redes de investigación privadas, provocando debate, incredulidad y temor de que lo que se había encontrado en lo profundo pudiera reescribir todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia humana, el silencio y el legado. En las semanas que siguieron al regreso del equipo, la atmósfera alrededor del proyecto cambió completamente. Según los informes, agentes federales llegaron sin previo aviso y recogieron cada pieza de datos de campo, cada disco duro y cada muestra tomada del sitio. Se le dijo al equipo que el material sería revisado para seguridad y verificación, pero no se les dio un plazo ni una explicación. Se ordenó a los investigadores que permanecieran en silencio hasta que se completara una revisión formal. Los correos electrónicos a periodistas y socios académicos no fueron respondidos. Era como si todo el proyecto hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Informes no verificados afirman que poco después, el Servicio de Parques Nacionales reclasificó oficialmente toda el área de la zona prohibida, fue marcada como geológicamente inestable y cerrada permanentemente a los visitantes. En cuestión de días, aparecieron nuevos letreros de advertencia a lo largo de los senderos de acceso cercanos, citando desprendimientos de rocas, sumideros y gas tóxico. Un aviso federal declaró que cualquier intento de entrar resultaría en acciones legales. Para el público, parecía una simple medida de seguridad. Para quienes habían estado allí, se sentía como un encubrimiento. Detrás de escena, el sitio web de la expedición y la base de datos pública fueron retirados discretamente de la red. Los mapas archivados de la región fueron actualizados para eliminar las rutas de acceso al sitio. Incluso los registros originales de la encuesta fueron marcados como incompletos. Luego, aproximadamente un mes después, apareció un clip de 30 segundos en un foro oscuro. Las imágenes mostraban fragmentos del video del dron, el techo azul brillante, los esqueletos y la pared de piedra caliza lisa con la hendidura circular. El clip se difundió rápidamente antes de ser eliminado en pocas horas. Los científicos que vieron el metraje estaban divididos. Algunos creían que era auténtico y lo llamaron uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo. Otros lo descartaron como fabricado.
argumentando que los detalles parecían demasiado perfectos. Más tarde, las agencias gubernamentales emitieron un breve comunicado diciendo que las imágenes habían sido alteradas digitalmente, pero no se dio más aclaración. Aquellos que habían trabajado en la misión sabían que eso no era cierto. Varios de ellos dejaron la academia en silencio, citando razones personales. Otros rechazaron entrevistas, diciendo solo que el descubrimiento nunca estaba destinado a ser perturbado. En los meses que siguieron, la especulación se extendió en línea. Algunos afirmaron que el equipo había descubierto evidencia de una civilización olvidada. Otros dijeron que el sitio estaba vinculado a tecnología de energía antigua. Líderes indígenas dieron un paso al frente, instando al gobierno a proteger los sitios sagrados del cañón, advirtiendo que el lugar podría haber sido sellado por una razón. Según múltiples fuentes, la zona restringida sigue bajo vigilancia. No se han emitido permisos y no se ha permitido a investigadores independientes acercarse al sitio. Para los pocos que habían visto las imágenes, el recuerdo de ese lugar nunca se ha desvanecido. Un investigador anónimo dijo más tarde: "No solo encontramos una estructura, encontramos algo que nos recordaba. Si el cañón fue sellado para proteger a la humanidad o para proteger algo más, sigue siendo desconocido. ¿Qué crees que realmente se encuentra detrás de ese muro y por qué crees que estuvo oculto tanto tiempo?". Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.